hizo que se volviera competitivo a nivel internacional y se comiencen a implementar cada vez más. Y en ese punto las ciudades tienen, en todo este juego que estamos mencionando, las ciudades tienen una gran incidencia porque albergan a una gran población mundial, ¿sí? A nivel internacional, un 55% de la población vive en ciudades, y las ciudades albergan industria, transporte y residencia, o sea que ahí tenemos prácticamente todo, salvo ciertos elementos que no estarían entrando, pero 3/4 de la energía mundial se produce o se consume en ciudades. La producción sabemos que viene por lo general de sectores más alejados. Y al ser los encargados de demandar un 3/4 de esa demanda de energía, bueno, obviamente se traslada en su correlato de emisiones de gases de efecto invernadero, que son también el 75% del total, o sea, provienen de las ciudades. Entonces ahí es donde arquitectos y arquitectas y gente que está vinculada con las renovables empieza a destacar la preponderancia o la importancia que tienen las ciudades dentro de toda esta problemática, ¿no? Porque ahí es donde se congrega todo. Y bueno, la buena noticia es que hay muchas ciudades a nivel internacional que están comenzando de manera incipiente a incorporar por lo menos objetivos de energías renovables o políticas o alguna normativa o alguna regulación. Y este documento que les pegué acá, que es no sé si se llega a ver ahí, bueno, es un documento de REN 21, que es una agencia internacional que hace reportes muy buenos de manera anual, y este era específicamente de renovables en ciudades. Y lo que recopilaron o lo que habían identificado es que al menos 1 billón de personas, o sea, 1.000 millones de personas, estaban viviendo en alguna ciudad con algún objetivo de energía renovable. Y bueno, después acá hay unos numeritos que también son interesantes, ¿sí? Por ejemplo, 834 ciudades tienen, bueno, objetivos, como les decía, de energías renovables. 796 tienen compromisos de alcanzar energía cero. Después, bueno, hay que ver si llegan o no llegan, cómo lo van a hacer. Muchos son, como les decía hoy, declamativos, otros van en serio. Después, continuando con estos números, 67 ciudades encuentran objetivos de vehículos eléctricos. 163 ciudades dejaron de invertir sus fondos que administran. Muchas ciudades a nivel internacional cuentan con fondos que los mueven en el mercado financiero. Bueno, muchas ciudades dejaron de invertir en empresas petroleras ese dinero. Y bueno, 1.800 ciudades declararon emergencias climáticas. Con lo cual hay cierto movimiento y cierto camino que se empieza a recorrer desde las ciudades, de los gobiernos municipales, para implementar renovables y por supuesto eficiencia energética. Ahí es donde nos comenzamos a sumergir nosotros. Disculpen la extensión de esa introducción, la necesitábamos para entrar un poco en clima y en ritmo y saber cómo llegamos a estas medidas o estas cuestiones que yo tuve que ir desarrollando en este tiempo, o cómo se inscriben, digamos, en todo ese contexto. Así que ya llegando al punto 3, que era lo que fue mi tesis de especialización, y esa tesis se tituló Análisis de medidas de eficiencia energética y energías renovables en el sector residencial, y se inscribió específicamente en lo que era el análisis de medidas para la ciudad de La Plata, ¿sí? Esa tesis de especialización después se convirtió en libro en el año 2017, el cual creo que está en la Universidad de Salta y se puede, si no, también si a alguno le interesa. Bueno, la tesis está disponible, subida en CEDICI de UNLP. El libro es exactamente lo mismo, alguna modificación muy sutil, pero los dos están disponibles. Entonces el objetivo de ese trabajo era elaborar el estado del arte de las posibles medidas que se pueden implementar en relación a eficiencia energética e incorporación de renovables en el sector residencial, haciendo hincapié en estrategias que sean factibles de aplicar en la ciudad de La Plata, ¿sí? Como ustedes saben, cuando uno hace un análisis bioclimático, uno utiliza el diagrama clásico, arroja los puntos en ese diagrama del lugar que está trabajando, y bueno, algunas medidas quedan fuera, no aplican por cuestiones climáticas, y otras sí. Entonces, las que no quedaban, las que no eran aplicables a la ciudad de La Plata, quedaron sin analizar, y las que sí, se trató de hacer un desarrollo lo más exhaustivo posible para comprender cómo es el funcionamiento de cada sistema o de cada medida a implementar,
cuáles serían los costos de su aplicación y cuáles serían sus ahorros potenciales en cuanto a energía y emisiones de gases de efecto invernadero. Otra cuestión que también se intentó abordar en la medida de lo que era posible era identificar mecanismos para implementar ese tipo de medidas, a las que se estuviese analizando. Ustedes saben que si uno recicla la envolvente edilicia de un edificio, valga la redundancia, ¿no? Si uno incorpora aislación térmica a un edificio existente, va a haber una reducción, ¿no?, del consumo energético y una mejora en el confort interior, por supuesto. Lo que sí quizás muchas veces queda sin analizar es cómo implementar esa medida. O sea, por supuesto lo puede hacer un privado, una persona individual, decide hacerlo y lo ejecuta, pero muchas veces interesa conocer algún mecanismo para que eso pueda ser masivo, ¿sí? Como desde la política pública ese tipo de medidas fueron implementadas en otros países del mundo, o cómo funcionan ciertos incentivos para que el usuario termine implementando esa medida y no se quede ahí solo en la exclusiva voluntad de querer hacerlo y luego no puede. Entonces eso también fue un poco la búsqueda, ¿no? En la medida que fuera posible y que supiera de la existencia, bueno, encontrar posibles programas para implementar esas medidas. Si quieren, si les interesa después, les puedo contar algunos casos de la versión italiana que tienen algunos programas que estaban interesantes, pero bueno, ahora voy a seguir por cuestiones de tiempo. Bueno, entonces el tercer punto, el tercer objetivo de este trabajo era sistematizar las medidas analizadas. O sea, bueno, uno puede hacer un análisis muy descriptivo y no darle ningún tipo de forma y de orden, pero el objetivo de este, y seguiría estando bien, porque digamos, hasta este punto nosotros no dijimos cómo lo íbamos a hacer ni nada por el estilo. O sea, era un análisis más bien exploratorio de qué es lo que hay, cómo resulta y cuáles serían sus costos, ¿no? Pero el objetivo o el resultado final que yo buscaba obtener en este trabajo era una tabla síntesis de estas medidas que fuese muy sencillo de leer para mí cuando yo tuviese que implementar medidas de mejoramiento en los escenarios energéticos. Entonces yo tenía que obtener una tabla con una medida una posible medida de mejoramiento, que esa medida actuara sobre un consumo ya detectado a nivel residencial, reconocer el porcentaje de ahorro y obtener un valor energético final de reducción. ¿Sí? Ese era el objetivo final de esta tesis, que bueno, al principio tiene todo un recorrido mucho más narrativo, si se quiere, o explicativo, y al final ya es algo mucho más concreto donde se encuentra esa tabla y bueno, puede ver sustitución de tal equipamiento, un ahorro energético de tal valor. ¿Sí? Ese era el resultado que yo buscaba obtener. Y de esa forma contribuir al trabajo de tesis, como les había comentado. Y en ese caso, el trabajo se organizó en 4 capítulos. En primer lugar, abordé todo lo que podía referir o lo que me dio el plazo para abordar en cuestiones de eficiencia energética referidas a la envolvente edilicia y al equipamiento domiciliario. ¿Sí? En la envolvente edilicia intenté abordar lo que tiene que ver con las normativas, con lo que es el reciclado edilicio, ¿sí? desde el mejoramiento de lo que ya está existente a mejorarlo térmicamente y ver qué resultados se obtienen a partir de ello. Y en cuanto a equipamiento domiciliario, principalmente lo que trabaja ahí es todo el sistema de etiquetados que fue desarrollado en el último tiempo en Argentina, el cual es, digamos que en materia de eficiencia energética en nuestro país, a mi gusto, es como lo que más avanzó, ¿sí? Porque sabemos que en envolvente, si bien hay algunas leyes provinciales, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires tiene una ley de acondicionamiento térmico, pero la implementación es limitada. Ciudad de Buenos Aires también la tiene, desconozco si tiene una implementación efectiva, pero sospecho que no mucho. Es como que esa parte todavía no está del todo desarrollada, y sí, en equipamiento domiciliario vemos que hubo un gran avance en cuanto a etiquetado y a estándares de comercialización. O sea, no solo es necesario saber qué clase de consumo energético tiene,
sino que la Secretaría de Comercio o Secretaría de Energía establezca, bueno, a partir de tal año vamos a dejar de comercializar heladeras clase A y vamos a pasar a clase A triple más. ¿Sí? Eso, si uno va estableciendo esos objetivos, por defecto y por la propia vida útil de las heladeras, en ese caso, van a comenzar a salir de circulación las unidades menos eficientes y van a empezar a entrar el otro tipo de unidades que tienen un consumo específico menor. Entonces, de esa manera, creo que en el último tiempo ha ido avanzando sustancialmente ese tipo de medidas en detrimento de las otras. ¿Sí? La envolvente edilicia no, a mi gusto no avanzó al ritmo que tenía que avanzar en ambos casos, digamos, ¿no? En cuanto a energías renovables, después lo que se hace es un breve recorrido de lo que se podría relevar a nivel solar en cuanto a ciudades, y después hago un análisis pormenorizado de sistemas pasivos y de sistemas activos. Dentro de sistemas pasivos, o si hay alguien trabajando en esa temática, lo que yo abordé para tener la posibilidad de identificar rápido los posibles ahorros fueron las tablas de coeficiente de carga de colector de Balcom. Es una literatura bastante antigua, pero la verdad que muy eficiente porque son tablas que te permiten encontrar el sistema constructivo. Perdón, lo que no dije es que esas tablas fueron adaptadas para Argentina por otros autores que son Fabris y Yarque, que bueno, también tienen sus años esas tablas, pero como les decía, son muy efectivas porque uno puede identificar muchísimos sistemas constructivos de muros acumuladores de calor, distintos invernaderos en configuraciones alternativas, ¿sí? Con o sin muros laterales, con cubierta de hormigón o de vidrio, bueno, las diversas configuraciones. Puede encontrar ese tipo de sistemas constructivos y ubicar para la localidad que está uno analizando cuál es el factor el factor solar que cubriría de la calefacción ese tipo de sistema. Así que a nivel de predimensionado es un recurso que es interesante, son difíciles de conseguir porque son muy viejas, pero si alguno está trabajando en esa temática y le interesa, me lo puede pedir y yo se lo envío. Por lo menos la de Salta son poquitas hojas, así que se puede compartir de manera sencilla. En cuanto a sistemas activos, bueno, ahí analizamos un poco el funcionamiento y los potenciales ahorros que podría generar la implementación de colectores solares de agua, fotovoltaico y colectores de aire para calefacción. ¿Sí? Después hacemos una síntesis de toda la integración de lo previo con un relevamiento de viviendas bioclimáticas construidas en Argentina. Esto es un capítulo breve, pero bueno, acá sintetiza un poco todos los potenciales ahorros que veníamos viendo anteriormente. Bueno, se sintetizan todos en una vivienda bioclimática, ¿no? Ahí tiene que estar todo y por supuesto el ahorro que uno podría generar es enorme en ese caso, ¿no? Y como les decía, finalmente llegamos a la síntesis de medidas para lo cual necesitamos primero un consumo base y después sí establecer el ahorro puntual de las distintas estrategias analizadas. Entonces, para el consumo base, lo que necesitábamos saber es cuál es el consumo promedio para la ciudad de La Plata, como les había comentado, vamos a trabajar en La Plata, y cómo es el desagregado de usos. ¿Sí? Entonces, el promedio de consumo eléctrico para La Plata era de 2.667 kilovatios hora año, y la discriminación según grupos de consumo era esta, ¿no? Principalmente lo que más incidía era refrigeración de alimentos, iluminación tenía un peso importante, y bueno, otros que ahí hay diversos usos, pero los dos fundamentales eran estos dos. Y en gas natural, el consumo está principalmente dado por la calefacción. ¿Sí? Estos son valores, si bien yo los tomé a partir de encuestas y más adelante voy a contar cómo lo hice, eh, son valores que en general se mantienen. Esta distribución de gas, es por lo menos para la región nuestra, ¿no? En clima frío, por supuesto, eso puede cambiar, o bueno, climas cálidos también, pero para la región central del país estas distribuciones son bastante estándar. Igual yo las obtuve a partir de encuestas, donde indagué sobre todo el equipamiento que tenían las viviendas, una muestra de viviendas que relevé, y
y consulté también la cantidad de horas de uso de cada uno de los equipos. Entonces esto fue construido directamente para ese año y a partir de un instrumento puntual que fue la encuesta. Entonces, una vez que uno cuenta con el consumo específico de refrigeración de alimentos, por ejemplo, ¿sí? Partimos de que el consumo es de 575 kilovatios hora año. Y eso se establece que es una heladera estándar clase D o E. ¿Sí? Entonces, si uno va a reemplazarla por una clase A, bueno, ya puede saber, si sabe el ahorro porcentual, sabe sobre qué consumo de energía actuar. Si uno va a reemplazar lámparas o sea, las lamparitas que queremos en nuestra vivienda, sabemos cuál es el consumo de base. Entonces, este era como el punto inicial que yo necesitaba para después ir viendo cuál era la reducción. Y esta es la tabla, la famosa tabla que les comentaba, donde, bueno, acá yo sinteticé nada más que les dejé cinco medidas nada más, la tabla es más extensa, donde, por ejemplo, podemos ver que la medida de mejoramiento a analizar es implementar la norma IAM 11605 bajo nivel B, en muro, techo y pisos, y recambio de ventanas por DBH. Todo eso respecto de una construcción tradicional. Entonces, el análisis que se obtuvo en el desarrollo del trabajo era que la reducción era de un 45% de las pérdidas por conducción. Se establece una hipótesis, ¿sí? Que la demanda de calefacción depende en un 80% de la demanda de conducción por conducción y de un 20% por las infiltraciones. Entonces, este 45% iba a actuar sobre el 80% de mi demanda de calefacción. Entonces yo sé que mi demanda de calefacción es 544 porque lo saqué de acá, lo relevé a partir de encuestas. Sé que voy a trabajar sobre el 80% de esta demanda porque ese 80% depende de la conducción y de ese valor voy a saber que el 45% lo podría ahorrar si mejora la envolvente. Entonces de esa forma obtengo el ahorro de energía de gas natural, por ejemplo, 195 metros cúbicos, en este caso sería por año. Y eso tiene un correlato en kilos de CO2 que se podrían evitar. Lo mismo, bueno, el mismo análisis se hace para el consumo eléctrico, como yo no me detuve mucho acá, pero por ejemplo, yo establecí que el consumo de energía de calefacción era de 400 kWh. Y en ese caso lo que se está sumando es lo que incide de aire acondicionado y calefacción por efecto Joule, son las estufas eléctricas. Entonces ahí tenemos los 400 kW. Pero actuamos de la misma manera, ¿sí? El 80% de estos 400 y después me quedo solo con el 45% que es lo que podría reducir. De la misma manera fuimos analizando, bueno, reciclado masivo de viviendas existentes, podríamos reducir entre un 31 y un 44%, adoptamos 35%, y se implementa sobre todo la demanda de climatización. O sea, acá podríamos mejorar burletes, mejorar las infiltraciones, o sea, se trabajaría sobre toda la demanda de calefacción. O sea, de vuelta trabajamos sobre este valor. Y bueno, el ahorro que se podría alcanzar en gas, por ejemplo, son 190 metros cúbicos, que obviamente no es poco porque estamos hablando de 1000, ¿no? Un valor de 1000 total, acá estamos prácticamente en 200, es un quinto. Pero bueno, la cuestión que interesa por ahí no me interesan tanto los números, pero el objetivo del trabajo era alcanzar esta tabla, ¿sí? Y era Pedro, encontrar... tengo una Sí, consulta, discúlpame. sí, Para aclarar, ahí ustedes tomaron, o vos tomaste digamos, un prototipo, una vivienda tipo, por ejemplo, de la ciudad de La Plata, o sea, el sí. análisis en qué tipo de edificios se basa, digamos, ¿no? Sí, en general, como ven acá, son porcentajes, acá adoptamos 35%, pero cuando se hacía el desarrollo del trabajo, por ejemplo, para ver la implementación de la norma IRAM, se trabajaba sobre una casa cajón, un departamento, eran 4 tipologías clásicas, digamos. Y de eso después, cada uno, por supuesto, iba dando valores diferentes, pero después yo tomaba un valor general, por ejemplo, acá este 35 o este 45, era como un promedio de esas 4, porque esto actúa sobre todas las viviendas posibles. Con lo cual, sí, en el desagregado, o sea, en el desarrollo del trabajo, sí había distintas tipologías, pero cuando veníamos acá ya es un promedio general, porque como acá estamos trabajando sobre el promedio total de La Plata, yo lo que tenía que tomar era un valor promedio de reducciones.
con lo cual en principio sí, después ya se licuaba, digamos, y se volvió un valor genérico para todas las viviendas. Bueno, después acá, esto después si lo quieren ir analizando, pero implementación de MAX, invernaderos o ganancia solar, si yo implementaba un 30% de reducción de la demanda de calefacción, que eso en realidad depende de qué superficie vos le implementes o termines colocando de muros acumuladores de ganancia o lo que fuera, ¿no? Pero acá yo trabajaba con alcanzar con un 30% del ahorro de la demanda, que eso tenía un correlato en superficie que requerías de este tipo de sistema. Después, como les decía, recambio de equipos de refrigeración de alimentos, ¿sí? Podemos reducir alrededor de 275 kW, que es prácticamente un 10% de la demanda. ¿Sí? Solo cuando se termina la vida útil de la heladera, uno va a la casa, al comercio y tiene que comprar una nueva. Bueno, esas nuevas ya vienen con ciertas etiquetas energéticas, y si solo permiten venderlas este ahorro va a ser automático, ¿sí? Y bueno, después medidas un poco más operadoras con clases un poco más exigentes, ¿no? Pero también se alcanzaban estos ahorros. Y metodológicamente lo que interesaba era conocer estos valores. ¿Cuál sería el valor final de consumo de energía si yo cambio esta medida o sea, cambio mi heladera común por esta? Digo, en este caso heladeras, pero el análisis fue para todos los grupos de consumo, ¿sí? De todos los que se pudiera generar ahorros por medio de la tecnología o algún tipo de estrategia a implementar, se intentó relevar todo lo posible, ¿sí? ¿Para qué? Para después, cuando yo modelaba la demanda en los escenarios, ahí yo pudiese implementar al año 2040, alcanzar este valor de consumo en relación al que se tenía. Perdón, este es el ahorro, ¿no? Pero en este caso sería 150 kilowatts de una heladera de clase A triple más, contra los 575 que vos tenías en la actualidad. Entonces, este era el consumo a 2014, y este es el que deberías alcanzar en todas las heladeras para 2040, ¿sí? Y este es el nivel de ahorro. Entonces, estos numeritos eran los que yo necesitaba sí o sí para después poder elaborar los escenarios. O sea, si no, me tendría que haber puesto a relevarlo en su momento y me iba a llevar muchísimo tiempo. Con esto hecho previamente, y ya validado también, porque eso es importante, cuando uno ya tiene una validación a partir de haber defendido el trabajo y estar publicado, bueno, estos valores cobran como un poco más de relevancia, ¿no? O salen de un manto de sospecha que uno podría tener, ya están validados, ya los puedo utilizar tranquilamente, y ya se ahorra ciertos pasos dentro de la otra tesis, ¿no? Entonces eso es interesante de identificar. Bien, entonces acá ya entramos en la de escenarios, ahora sí vamos a ver mucha más metodología. La anterior no tenía tanto metodología porque era un análisis más descriptivo, para después llegar a esa tabla que me permitía sintetizar. Si me dan un minuto, voy a tomar un poquito de agua. Creo que vamos extremadamente lento, así que voy a intentar avanzar. Vamos bien. Vos tranqui, porque igual después tenemos unos minutos bonus track, así que dale nomás. Bien. Bueno, entonces, como les mencionaba, hasta lo anterior, tengo que apagar un poquito de... Lo que les mencionaba anteriormente eran reducciones puntuales de medidas analizadas aisladas. Entonces lo que ya estaba planteado previamente, ¿no? Porque yo hice la tesis de especialización y la de doctorado en el marco de mi beca de CONICET, entonces yo ya tenía establecido el camino que tenía que recorrer, ¿no? Pero sí se observaba que el análisis de medidas de forma individual es muy limitado, ¿no? Y si uno quisiera conocer el impacto de esas estrategias o de esas medidas de una forma mucho más integral, necesita armar todo un andamiaje metodológico que permita modelar otras cosas, ¿no? Y ahí es donde entraban los escenarios urbano-energéticos, donde yo modelo el consumo de la ciudad y la oferta también, proyecto sus variables hasta un determinado año, en este caso era 2040, y ahí empiezo a jugar con el cambio de algunas variables para ver cómo resulta en la globalidad. Entonces ese era un poco el contexto del desarrollo de esta tesis. Y bueno, las hipótesis eran que la implementación de estas metodologías de diagnóstico permitían establecer
bases para formular medidas y políticas que, por supuesto, después incidieran en la mejora de la eficiencia y la conservación de la energía. Por otro lado, la construcción de estos escenarios permite ajustar y validar argumentos e instrumentos. O sea, uno arma todo este andamiaje, toda esta estructura para implementar distintas estrategias, y los resultados nos permiten tener argumentos para decir, bueno, esto es totalmente viable, o el impacto que tendría es muy relevante o no. Sí, quizás una medida que está muy, muy difundida o que cuenta con buena prensa, quizás uno la simula, la prueba y termina dando que el resultado no es tan importante como muchas otras que quizás tienen menos difusión, ¿no? Entonces, esta plataforma te permite ensayar una medida y ver cuál es su resultado final, y bueno, a partir de eso contar con argumentos para sostenerla, digamos, o proponer otras diferentes. Otra de las hipótesis era que si uno, y esto es bastante difundido, ¿no? Si uno reduce el consumo de energía, sin perder calidad de vida, por supuesto, se sientan las bases para poder implementar energías renovables que sustituyen las fuentes convencionales. Si yo mantengo mi demanda, la que yo les mostraba hoy, de 2.700 kWh año, y no mejoro mi envolvente edilicia, no reduzco mi consumo de energía, por ejemplo, de aire acondicionado con mejores equipos, o generando la envolvente edilicia de mi edificio de una forma más eficiente, bueno, mi consumo va a ser ineficiente, y si quiero implementar fotovoltaico para eso, voy a tener que disponer de toda mi cubierta, y no, por supuesto, económicamente va a ser inviable, y ni siquiera me va a dar el lugar físico para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí o sí hay que basarse en mejorar la eficiencia en primera medida. Y la cuarta hipótesis era que la metodología es posible de ser adaptada y perfeccionada y replicada en otras ciudades del país, con lo cual, bueno, eso todavía está por verse, pero yo considero, justamente cuando termino el trabajo, considero que sí, que es posible. Hay que ver, habría que hacer la prueba real de ver si están todas las variables disponibles y si verdaderamente se puede, pero yo considero que sí. Entonces, el objetivo del trabajo era construir escenarios urbano-energéticos para el sector residencial, y en este caso se iba a modelar tanto la demanda como la oferta de energía, ¿sí? Entonces, eso era un valor agregado, porque uno puede modelar la demanda, pero al modelar la oferta, si uno genera modificaciones dentro de este sector, dentro de la demanda, va a incidir muy directamente en cuánta oferta de energía voy a dejar de recibir si yo genero mejoras acá. Entonces, esto tenía una posibilidad de análisis mucho mayor que si yo solo me quedaba con la demanda. Entonces, bueno, el objetivo de esto era obtener conocimientos y herramientas metodológicas que permitan estudiar los efectos potenciales originados por la implementación de medidas de eficiencia energética y energías renovables. Y para eso en lo que iba a trabajar era en distintos sectores urbanos de la ciudad. Lo que hoy preguntaba, creo que fue Sebastián, era si yo en algún punto modificaba o analizaba distintas tipologías. Y bueno, acá en este análisis lo que se buscó es generar 5 sectores urbanos, o sea, clasificar 5 sectores urbanos que tuviesen características entre sí, o sea, internas, lo más homogéneas posibles, y trabajar con esos 5 sectores de forma diferenciada. Si no es lo mismo implementar medidas de eficiencia energética en el casco que en la periferia, o en el área más consolidada que en el área periurbana, ¿sí? Son distintas problemáticas, distintos consumos de energía, etc. Entonces, otra cuestión que buscaba esta tesis era lograr trabajar con distintos sectores, y bueno, eso también era un desafío, porque a medida que uno quiere desagregar cada vez más su objeto de estudio, necesita relevar cada vez más variables, y eso no es sencillo. Entonces, en principio no estaba este objetivo, luego apareció cuando encontramos la posibilidad de hacerlo. Inicialmente la idea era trabajar con 2 sectores que en principio parecían que tenían características diferentes, pero finalmente resultaba que no eran tan distintos, entonces no resultaba una buena selección de áreas, ¿sí? Y eran acotadas, ¿sí? Eran dos barrios de la ciudad que, si bien estaban lejos entre sí, pero finalmente tenían características bastante similares.
Lo que después opté por hacer fue en clasificar toda la ciudad, esto igual lo vamos a ver más adelante, subdividir a toda la ciudad en 5 sectores, y esos 5 sectores sí encontramos que tenían entre sí características muy diversas, y ahí sí podíamos trabajar con medidas distintas para cada caso, ¿no? Bien. Y bueno, como les decía, sí, ya lo saben, ¿no? Pero se trabajó sobre la ciudad de La Plata como caso de estudio, pero el trabajo es metodológico. ¿Sí? En principio hay un capítulo de la construcción del año base que es solo metodológico, donde se establecen las técnicas y se discute un poco cuál utilizar y por qué. Y después hay un capítulo especial, bueno, también hay un capítulo metodológico de escenarios, y después están los casos de aplicación sobre la ciudad de La Plata. ¿Sí? Hay 2 capítulos aparte que son específicamente del caso de estudio. Con lo cual, con la parte metodológica, si se quisiera implementar en otro lado, debería poderse hacer. Y bien, entonces ahora cabe destacar o hacer un breve recorrido de qué son los escenarios, ¿sí? Y bueno, son estudios analíticos, por supuesto, están basados en datos empíricos, y lo que se busca es establecer futuros posibles, probables o deseables. Y esos se van a construir a partir de hipótesis que están basadas en observaciones o diagnósticos previos de un sistema. Entonces yo quiero modelar, un futuro posible va a ser trasladar todas las trayectorias de las variables que yo analizo, considerar que van a tener un comportamiento estable y parejo hasta el fin del periodo que analizo. Probables podría generar alguna ruptura, algún cambio de alguna de estas variables en función de algo que se esté observando que es incipiente. Y deseable es, bueno, establecer un modelo de lo que uno quiere alcanzar al fin de ese periodo, y decir, bueno, por ejemplo, quisiera saber cuál es el resultado de implementar generación distribuida en la mitad de la ciudad de La Plata, por ejemplo. ¿Cuál sería el resultado concreto de eso? O sea, ¿cuánto dejaría yo de consumir energía de la red que se genera principalmente a partir de centrales térmicas de generación? Ese sería un futuro deseable, y analizar, bueno, qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, permiten ver estas cuestiones. ¿Para qué? Bueno, no como acá en el caso del escenario deseable, por supuesto no intentamos predecir. En un posible y en un probable, podríamos tentarnos con ver, qué pasaría, cuál sería el resultado de todo esto, pero en realidad lo que interesa es generar esa contrastación de escenarios para poder contribuir a la toma de decisiones en el presente. ¿Sí? No interesa saber muy bien cuál va a ser el consumo de la ciudad de La Plata en el 2040, sino trazar un posible consumo, implementar medidas en otro escenario y ver cuál sería el diferencial entre ambos a partir de, en un escenario, implementar medidas y en otro no. Y esa diferencia de consumo de energía sí interesaría, porque en realidad no en el valor neto, pero sí cuál sería el despegue entre la trayectoria tendencial y uno donde nosotros implementamos estrategias y medidas, y cuáles serían los impactos, por ejemplo, en emisiones de gases de efecto invernadero, reducción o sea, el costo de la energía que dejaríamos de consumir, etc. O sea, ese tipo de indicadores nos pueden ayudar a tomar decisiones en la actualidad de, bueno, por qué tecnologías orientarnos, en qué sectores de la ciudad podríamos implementar medidas, bueno, una serie de cuestiones que habría que implementar hoy para que tengan su impacto a largo plazo. Entonces, ese es el objetivo de los escenarios, y no tanto hacer algo más predictivo, ¿sí? Y bueno, entonces, metodológicamente, ¿cuáles son las etapas para construir escenarios? Sí, hay 3 etapas. Hay que elaborar una base, donde se analiza el contexto político, económico, sociodemográfico y energético, ¿sí? de tu sistema de análisis. Después, por supuesto, habrá que construir una base de datos y construir lo que se denomina el año base, ¿sí? Ahí estamos en este punto. Una vez que uno tiene el año base, a partir de ahí van a surgir y van a partir los escenarios. Para eso tenemos que elaborar proyecciones sociodemográficas que van a ser comunes para cualquier escenario, ¿sí? Ya sea que estemos hablando de tendenciales o eficientes. Entonces, en ese caso hay que generar proyecciones de, bueno, cómo van a evolucionar dentro de la mayor probabilidad posible, ¿no? La cantidad de viviendas, la cantidad de personas, cómo va a evolucionar el PBI,
Para eso hay que estimar una posible continuidad de esos indicadores. Y eso van a ser comunes para un escenario tendencial y uno eficiente. Partimos de que esto va a ser igual para los dos casos. Después construiremos un escenario tendencial y en paralelo uno eficiente. Acá trabajamos en ambos casos con la demanda y con la oferta de energía. Obtenemos los resultados de ambos y podemos evaluar y comparar estos dos escenarios, y a partir de ese análisis que uno puede hacer de esas diferencias, puede ajustar alguna de las medidas que propuso en el escenario eficiente y volver a evaluar, y de esa forma ir haciendo una prueba permanente de, bueno, cuál es el impacto dentro del escenario tendencial y dentro de la comparativa con el tendencial de la implementación de estas estrategias, ¿no? Pedro, discúlpame, ¿podés explicar Sí, lo que es un año base? sí, ahora igual Cortito. viene todo, viene por acá. Ah, perfecto, Pero listo, esta listo, perdón, base, perdón. sí, Adelante. sí. Pero bueno, como les decía hoy, desde el punto donde va a partir cualquier escenario que yo elabore, tiene que salir de mi año base, que es todo el modelado del sistema en el punto de partida. ¿Sí? En el caso de La Plata es todo el consumo desagregado de la ciudad, etc. En este caso fue 2014, y a partir de ahí ya van a salir todas las proyecciones. Pero igual ahora más adelante lo vemos. Después, otra cuestión que es importante es cómo voy a abordar mi caso de estudio, mi objeto de estudio. Y para eso es interesante trabajar con escalas de abordaje o escalas de trabajo, ¿sí? Y en ese punto nosotros trabajamos con la ciudad, y la ciudad es un elemento de una complejidad bastante importante. Y en general, cuando trabajamos en investigación, tratamos de armar modelos que representen lo mejor posible la realidad, y para armar esos modelos muchas veces tenemos que trabajar en una escala, luego comenzar a bajar en ese nivel de escala, y luego volver a integrar toda la información. Entonces, cómo se iba a abordar este objeto de estudio era un punto relevante e incluso decisivo de las técnicas que después se iban a implementar. Por supuesto que esto uno puede hacer un planteo inicial, empieza a desarrollar, en un punto encuentra que no tiene la información disponible y tiene que volver atrás, pero esto fue lo que terminó resultando como de la síntesis del trabajo, ¿no? La ciudad, bueno, yo particularmente la iba a analizar desde un punto de vista global, donde iba a analizar la oferta y la demanda de energía como primera unidad de análisis, y de manera muy global. Acá no está, pero también está analizada la estructura urbana. Dentro de ese análisis global, después ya iba a ir exclusivamente al sector residencial, a un análisis global del sector residencial, o sea, una caracterización un poco general, digamos, ¿no? De cómo está compuesto este sector residencial de la ciudad de La Plata. Después ya iba a pasar a un análisis sectorial, o sea, todo este sector residencial, que yo lo podría ver en una foto aérea, por ejemplo, lo iba a empezar a desagregar en 5 áreas, ¿sí? O sea, esa ciudad la particiono en 5 sectores que yo denominé áreas homogéneas. De ahí, o sea, de cada una de estas yo puedo analizar distintas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de oferta y demanda, por supuesto, no voy a ver cómo es el consumo del transporte, de la industria, de la residencia, etcétera, ¿no? Después voy a tener que saber cómo es esa oferta de energía en cuanto a electricidad y gas natural, cuáles son las centrales que lo abastecen, etcétera, etcétera. Cuando analizo el sector residencial, bueno, veré cuáles son sus condiciones sociodemográficas, energéticas, puntualmente, y un poquito más desglosadas que las que vi acá arriba. Cuando ya bajo a estas 5 áreas que yo les mencionaba, bueno, voy a volver a ver un poco cómo es su conformación sociodemográfica y su consumo de energía, que por supuesto no va a ser la misma que yo tengo en el centro de la ciudad que la que tengo en la periferia donde hay producción frutihortícola, ¿sí? La caracterización es totalmente distinta. Y dentro de estas áreas, además, íbamos a bajar a lo que son mosaicos urbanos y viviendas, ¿sí? Dentro de cada una de las áreas se analiza un mosaico urbano y una muestra representativa de viviendas. Con las viviendas, que fue lo que son las encuestas que mencioné previamente, uno puede sacar el consumo desagregado de electricidad y gas natural de estas 5 áreas, y con los mosaicos urbanos uno tiene una muestra, una porción representativa de ciudad donde puede obtener
variables como los metros cuadrados asoleados, los metros cuadrados de envolvente, la superficie edificada respecto de la vacía, los coeficientes de transmitancia, bueno, una serie de cuestiones que uno puede ir sacando más bien de la morfología y de la materialidad, que sí o sí tiene que venir a esta escala, y si uno quiere conocer el consumo desagregado, tiene que venir a esta escala, ¿sí? A la de vivienda. Entonces todo este pasaje hacia abajo, fíjense que arrancamos desde la oferta y demanda de energía, que abastece a toda la ciudad, bueno, nos quedamos con el residencial y llegamos a lo que es una vivienda así puntual. Si yo vuelvo a integrar, debería poder reconstruir todo esto, o sea, todo lo que yo generé por acá abajo me termina generando información de acá arriba, ¿sí? Entonces, este pasaje de escalas es importante de ir utilizándolo, por lo menos al inicio, de pensarlo un poco, porque en función de lo que yo quiera encontrar en cada lugar, tengo que diseñar o tengo que buscar metodologías y técnicas que me permitan relevar lo que quiero para que después reconstruir lo que tengo por acá arriba, ¿sí? La demanda de energía yo la puedo saber de manera global, puedo saber averiguar en la distribuidora de gas y de electricidad cuál es la demanda promedio del sector residencial, pero si yo quiero saber cuál es la demanda de cada una de mis áreas y quiero saber cuál es su consumo desagregado, sí o sí tengo que venir a esta escala, ¿no? Y si ya reconstituí esta escala y sé el consumo de estas 5 áreas, puedo saber el consumo del sector residencial. Y si sé el consumo del sector residencial, bueno, ya tengo uno de estos ítems, que era transporte, industria, dentro de esto está residencial. Entonces, como esto viene en bajada, después yo puedo volver a integrar hacia las escalas superiores, ¿sí? Eso es fundamental por lo menos en este trabajo y en cualquier trabajo que requiera del desglose de tu objeto de estudio, que muchas veces es necesario de hacer porque uno no puede abordar todo desde la misma escala, ¿sí? Pedro, discúlpame, hay una pregunta Sí, que te quieren hacer. Dale, sí. Virginia, por favor. Hola, buen día, Pedro. Bueno, antes que nada agradecerte la presentación y este súper interesante el trabajo. A mí lo que me interesa saber es, cuando vos analizás las energías renovables, ¿analizás solamente las energías renovables en Argentina puntualmente o cómo haces para definir el tema de energías renovables? Porque entiendo que hay miles y cómo las apunta, cómo para poder Sí, armar ese marco, cómo lo hiciste. tu consulta es, por ejemplo, cómo la analicé en la tesis de especialización o cómo la... Claro, Bien. No, o sea, lo que es energías renovables para el residencial, si bien podemos ya hoy hablar de una masividad un poco más grande de geotermia, podríamos hablar un poquito de eólico, pero me centré principalmente en las que más difusión tienen, que son colectores solares de agua para agua sanitaria exclusivamente, eh, fotovoltaico y colectores de aire, ¿sí? Esos son como los tres que en residencia, incluso te diría que a nivel internacional, lo que más difusión tiene es térmico para agua sanitaria y fotovoltaico. Los colectores de aire mucho no tienen difusión. Eh, pero como te decía, la geotermia está ganando terreno a nivel internacional y no sé si me estoy olvidando de alguna muy importante, creo que no. Podríamos hablar de hidrógeno, pero a nivel residencial no está, este, no hay tecnologías, digamos, que uno puede implementar a nivel residencial. Con lo cual me quedé con las que más difusión tienen a nivel internacional y bueno, incluso también acá en Argentina hay programas para fotovoltaico, hubo lo que fue Permer, implementó también solares térmicos, y de ahí o sea, más allá de eso, yo no avancé, ¿sí? A nivel urbano me parece que esas serían como las tecnologías que mayor difusión podrían tener, y después dentro de sistemas pasivos, eh, bueno, las opciones disponibles son más limitadas, si es ganancia directa, es muros acumuladores de calor, los famosos muros trombe, eh, y me estoy olvidando de algunos, invernaderos, ¿sí? Eh, es como digamos, lo que la bibliografía, lo que más abunda en la bibliografía. Eh, Probablemente ya se pueda empezar a hablar de... Igual en el análisis de medidas trabajé un poquito con bombas de geotermia, pero
su difusión, digamos, es un poco compleja porque necesita, o sea, exclusivamente se tienen que incorporar en viviendas nuevas. En existentes es más difícil, salvo que tengas disponible terreno donde puedas hacer las perforaciones. Pero me centré principalmente en esas, digamos, ¿no? Que son las que estadísticamente más avance están teniendo. Sobre todo ahora últimamente fotovoltaico es lo que más impacto tiene. No sé si respondí un poco a la pregunta o si apuntaba a otra cosa. Sí, súper, gracias. Bien, perfecto. Bueno, si no hay otra pregunta, sigo con lo que es el año base. Adelante, pero acordate que ya son las 10:10 y veo tu 17 ahí abajo y sé el Bueno, total. Así que no a sé, ver, hacé lo que... Tenés un poquito más, pero vos dale nomás, dale. dale. Si no, bueno, quedará solo lo que es escenarios. Bien, entonces, esto lo que vamos a hacer es ir recorriendo las distintas escalas y las técnicas que había que ir implementando. ¿Sí? En cuanto a analizar, encarar el análisis global, digamos, lo que íbamos a ver era la oferta y demanda de energía y algunos elementos muy globales de la estructura urbana para conocer cómo es el soporte sociodemográfico, el físico y el natural. Si no es lo mismo estar implantado en el sur, en el norte, al lado de una montaña, al lado del mar, eso siempre va a generar modificaciones. Y bueno, después, por supuesto, hay todo un sistema de oferta y demanda de energía que llegan a la ciudad. ¿Sí? Cualquier ciudad está conectado, por lo menos en Argentina, al sistema interconectado nacional. Entonces dependemos de todas las centrales que hay en Argentina y tiene sus infraestructuras de oferta, perdón, de redes de energía, donde tenemos la electricidad, gas natural, después tenemos una venta minorista de GLP o garrafa, leña, tenemos bocas de expendio, bueno. Todo esto lo vamos configurando y acá organicé la demanda de energía por sectores en la ciudad. ¿Sí? Tenemos el residencial con todos estos vectores, el comercial, industrial, servicios generales, etcétera, con estos dos vectores, alumbrado público y bueno, y transporte. ¿Sí? Entonces acá tenemos todo lo que podemos encontrar a nivel de redes o de venta de combustibles y acá tenemos organizada la demanda por sectores con sus vectores. Por otro lado, también hubo que modelar un pequeño una mini matriz energética nacional que te ofrezca, que te abastezca de energía a la ciudad. ¿Sí? Eso también hubo que hacerlo. Y esto también, acá por ahí sí me voy a detener porque es importante. En el análisis del sector residencial, ¿qué es lo que necesitamos? Por un lado, tenemos que tener desagregado a nivel de radios censales, ¿sí? Que son estos polígonos que se ven acá. O sea, cada una de estas, acá se ve cada vez más chiquitito, a ver si puedo hacer zoom. La ciudad, ahora hubo un censo, pero es toda información del censo 2010. La ciudad, uno para La Plata o para Salta o para cualquier lugar del país puede contar con este mapa, donde para cada polígono tiene muchísima información importante, relevante. ¿Sí? Por ejemplo, uno podría construir mapas, que es lo que fui haciendo en estas fichas que sintetizan la información. Uno puede ver mapas de personas por hogar, habitaciones por hogar, hogares con NBI, hogares con gas por red, donde abunda la tipología de vivienda casa, donde hay viviendas o hogares con calidad constructiva satisfactoria, cuál es la densidad de habitantes, la densidad de hogares, bueno, muchísimas variables sociodemográficas que las podemos mapear y podemos construir fichas y ver cómo es el comportamiento a nivel territorial, que esto es clave, ¿sí? O sea, uno puede caracterizar a la ciudad por medio de toda esta información que está disponible, que la ofrece INDEC, y que las podemos meter en un software de GIS, que se llama, ¿sí? De Sistema de Información Geográfica, y podemos construir estos mapas para ver cómo es el comportamiento urbano y además podemos hacer otro tipo de procesamiento, ¿no? Por otro lado, necesitamos no solo conocer cómo es esa conformación sociodemográfica, sino también saber cómo es la demanda de energía a nivel urbano. ¿Sí? Y acá se pueden encontrar, yo me encontré con problemas, ¿sí? Ustedes se podrán encontrar con sus problemas propios en la escala que vayan a trabajar de faltantes de información, y muchas veces tenemos que traspolar información de sectores que tenemos a sectores que no tenemos. ¿Sí? Entonces para eso lo que hubo que hacer es construir un modelo que me permita. O sea, yo lo que tengo son estos puntitos. Tenía 15.000 medidores de gas natural
en este sector de la ciudad, bueno, donde están distribuidos, ¿no? Y me faltaba completar todo esto que está por acá. Yo no sabía cuál era el consumo de energía de estos sectores. Entonces, lo que terminé haciendo fue construyendo una ecuación, un modelo de regresión múltiple, o sea, con 2 o 3 variables que yo puedo encontrar acá. O sea, yo sé dónde tengo estos puntitos, puedo calcular el consumo de gas natural de esos radios censales, ¿sí? O sea, tengo radios censales con información energética. Y a su vez, estos radios censales tengo toda esta información, ¿sí? O sea, sé cuántas personas por hogar hay, cuántas habitaciones por hogar, sé toda esta conformación sociodemográfica como me la dice INDEC. Entonces, lo que puedo hacer es encontrar algún modelo que me diga, bueno, si vos vinculás la cantidad de personas por hogar con la cantidad de habitaciones, por ejemplo, y la densidad, eso en general te explica con estos factores cuál es el consumo de gas natural, ¿sí? Entonces, para todos estos sectores que vos no sabés el consumo de gas natural, pero sí sabés esto, porque te lo dice INDEC, bueno, con esa ecuación podés traspolar ese consumo a los sectores que vos no tenés. Y eso lo haces con una ecuación de regresión o de mínimos cuadrados, ¿sí? Eso es algo que muchas veces van a tener que usar, porque no siempre tenés la información para todo tu conjunto, tu objeto de análisis, y es importante que, en algunos casos es importante poder traspolarla. Y por otro lado, esta otra técnica también es interesante. Yo, como les decía, ¿sí? Para cada uno de los radios censales, ahora sí ya sé su consumo de energía, sé todo este comportamiento sociodemográfico, y lo que quiero ahora es generar sectores de la ciudad parecidos, o sea, delimitar sectores que en su interior cada uno de sus radios sean parecidos entre sí respecto de estas variables y de su consumo de energía, ¿sí? Entonces le voy a pedir le pedí a un software que me agrupe radios que sean parecidos entre sí respecto de 6 variables, por ejemplo. O sea, decime cuáles son los radios que comparten entre sí características similares. Y para eso lo que implementé fue lo que se denomina clustering de K-medias, son técnicas de agrupamiento que la verdad es que no son muy complejas de utilizar. Yo soy arquitecto y al principio este tipo de cuestiones no me entusiasmaban demasiado, pero la verdad que uno las implementó en esta ocasión y en otras también, y la verdad es que no son tan complejas como podrían parecer, ¿no? Lo que hace esta técnica es, cada una de estas líneas que tiene por acá, esto es un caso genérico, ¿sí? No es un caso real. Estos serían los valores que tiene un radio censal, ¿sí? A1, A2 son variables. Esto podría ser personas por hogar, esto sería, por ejemplo, habitaciones por hogar, podría ser el consumo de energía de electricidad, el de gas, etc. ¿Sí? Cada una de estas variables se corresponden o dan la información de un radio censal, ¿sí? Este amarillito sería uno, este marrón sería otro, y así. Entonces, lo que vos le decís es, cuando encuentres radios censales que su vector sean parecidos entre sí, agrupámelos, ¿sí? Y termina generando lo que se denomina centroide de grupo, que es el promedio de todos estos valores de los, en este caso de los radios censales, que terminarían conformando cada uno de esos clústeres o grupos, ¿sí? Entonces, por supuesto este es un caso que es muy notorio, ¿sí? Cada una de estas curvas que están acá es claro que estos pertenecen a un grupo y estos pertenecen a otro. El problema es cuando tenés 800 radios censales, como era acá, y vos querés saber cuál es más parecido a cuál y cuántos grupos tendría que terminar conformando, ¿sí? Acá vos necesitas, el programa necesita n vectores, en este caso son 849 radios censales, que son los que constituyen a toda la ciudad. Cada uno de esos radios censales va a tener un vector de dimensiones. Yo establecí 6 dimensiones, que eran 4 variables sociodemográficas y 2 energéticas, y le tengo que decir cuántos grupos quiero generar, ¿sí? Eso es la limitación que tiene esta técnica, es que yo tengo que decir, bueno, dividime la ciudad en 2 sectores. Entonces te agrupa dos clases. Dividímela en 3, en 4, en 5, o sea, puedes hacer todas las pruebas que quieras y generar los mapas, ¿sí? Podés ver qué es lo que va resultando y ver si eso es verdaderamente representativo o no tanto.
Ahora vamos a ver un poco el desarrollo de ese tema. Entonces, una vez que dividí la ciudad en 5 sectores, después bajamos a lo que son los mosaicos urbanos. Y acá son porciones de ciudad, son relevamientos más convencionales que quizás estamos más acostumbrados. Entonces acá podemos sacar, bueno, estas cuestiones: superficie de terreno, la envolvente vertical, la superficie de muros, de ventanas, cuáles están orientados al noroeste y al noreste. Lo importante es que estas porciones de ciudad van a ser representativas de estas áreas homogéneas. Y bueno, acá no me voy a detener mucho, pero la técnica de mosaicos urbanos la desarrolló una compañera del instituto donde yo trabajo, que es Graciela Viegas, y hay una tesis directamente destinada a esto, a los mosaicos urbanos. Y entonces yo ya me apoyo en una técnica que está desarrollada, que está validada, está defendida, está publicada, etcétera, con lo cual descanso en eso y la implemento. Ya no me tengo que preocupar por tener que explicar todo el desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, de acá, de este análisis, que ya estoy en una porción urbana, puedo sacar todo esto, ¿sí? Puedo sacar su morfología, sus características constructivas, cómo es su conformación de cubiertas, cuál es el valor de K de los muros, y cuál es el coeficiente volumétrico de pérdida de calor, etc. Entonces, a partir de esto, yo puedo saber cuál es el valor del K medio de toda esta envolvente, ¿sí? Entonces, si yo voy a implementar una mejora en la envolvente edilicia, bueno, ya voy a saber sobre qué K estoy trabajando. ¿Por qué? Porque ya sé el modelo geométrico de esto, sé cuáles son las superficies de ventanas y muros, o sea, hice todo un relevamiento morfológico que me permite alcanzar este valor. Y otra cuestión importante es que también se conoce para cada uno de esos 5 mosaicos urbanos la condición climática, ¿sí? A nivel intraurbano la condición climática va variando, eso creo que viene más adelante. No es lo mismo la temperatura promedio del casco urbano de verano que de la periferia, ¿sí? Eso va teniendo oscilaciones muy, muy diversas, y para eso también se midieron en esos 5 sectores temperaturas urbanas, ¿sí? Entonces eso también genera un impacto diferente, ¿sí? Si yo tengo una demanda, una situación de verano más rigurosa en el casco urbano, quizás implemento la misma medida de mejoramiento, pero me impacta menos porque la condición de clima es diferente, ¿sí? Por más que esté en la misma ciudad, ¿sí? Entonces eso también es importante de ver y de identificar de por qué ir bajando a estos sectores o a estos 5 áreas de la ciudad. También se hace un análisis de asoleamiento, que esto fue con un programa muy rudimentario, después más adelante evolucionamos a unos un poquito mejores. Pero estos lo que daban eran las horas de asoleamiento, no, el porcentaje de obstrucciones, acá lo tengo. En función de la geometría, lo que nos daba era el porcentaje global del modelo de obstrucciones, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, cuando bajamos al nivel de vivienda, ya en la escala inferior, lo que tuve que hacer es una encuesta que fue tanto online como presencial para evaluar cuáles eran los equipos que estaban en cada una de las viviendas y qué tiempo se utilizaba cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esta es una copia de la encuesta. Acá evaluábamos el equipamiento de calefacción, entonces había que identificar el tipo de equipamiento, la potencia, cuántos meses se usaban y cuáles eran las horas de uso de estos equipos. Eso para todos los usos posibles, ¿sí? Climatización, cocción, agua sanitaria, refrigeración, bueno, todo lo que hubiera en una vivienda había que incorporarlo, y fue en principio de manera online, y eso reduce la carga porque esto son relevamientos bastante engorrosos. Yo era el encargado de esto, tuve que alcanzar las 395 encuestas, entonces la primera instancia fue online, y ahí cubrí una parte importante, pero después ya hubo que salir presencial a cubrir áreas vacantes que donde no tenía respuestas. Y ese fue un poco la metodología, ¿sí? Hubo que hacer un muestreo, o sea, yo tengo en La Plata, en ese año había 240.000 viviendas, por supuesto no iba a ser 240.000 encuestas, había que buscar un valor que me indicara con cierto grado de error una posible cantidad de encuestados que, bueno, por supuesto no tuviese un gran margen de error, pero que tampoco me lleve a relevar 5.000 encuestas porque era imposible de manera individual. Entonces, bueno, había que buscar también alguna ecuación que
que me brindara un número razonable con un error dentro de lo digamos, que yo pudiese manejar, ¿no? Y todo eso después había que integrarlo en algunas planillas de cálculo que tuve que diseñar, donde incorporaba. En realidad esto fue como una macro dentro de Excel, donde yo tenía el mapa finalmente con cada una de las 5 áreas. Creo que después viene más, sí, ahora viene más adelante la explicación, pero yo tenía acá cada una de las 5 áreas, podía cliquear en cada una de las 5 e ir a planillas como estas, donde me decía, bueno, cuál es su conformación, cuántos habitantes hay, cuántos hogares, cuáles son las viviendas ocupadas, bueno, toda una descripción de cada una de estas 5 áreas, y donde también podía conocer cuál era el consumo desagregado de, por ejemplo, cocción, agua sanitaria, etc. O sea, cuál era el promedio de cantidad de equipos que tenía por vivienda y cuál era el consumo promedio de cada uno de esos equipos. Todo eso a partir de las encuestas. Entonces, esta planilla integraba un poco todas esas escalas que yo les venía mencionando, por lo menos hasta el sector residencial, ¿sí? O desde en este caso, desde las 5 áreas para abajo. O sea, yo podía entrar a cada una de las 5, ver sus características sociodemográficas y también energéticas. Y después todo eso había que llevarlo a un software que me permitía construir el año base y después los escenarios, donde yo podía modelar tanto los recursos, que acá pueden ver que se modela la producción de gas natural, de petróleo crudo, que es una copia achicada, digamos, de lo que se produce a nivel nacional en función de la demanda nuestra. O sea, esto mantiene las proporciones nacionales, pero está ajustado a la demanda de la ciudad que yo estoy modelando exclusivamente. Después, bueno, también hay otro tipo de vectores que se modelan, pero tienen mucha menos participación. También hubo que modelar todos los centros de transformación, ¿sí? Por ejemplo, las centrales eléctricas, cómo estaban conformadas, cuál era sus tecnologías principales y demás. O sea, esto tenía un trabajo bastante considerable en el medio, pero permite obtener, por ejemplo, el consumo de gas natural primario que vos tendrías a partir de, por ejemplo, se habla mucho de sustituir a nivel internacional, de ir hacia la electrificación de todos los usos. Entonces, yo podría eliminar todos mis gastos de calefacción, por ejemplo, sacar todas las estufas de circulación y que todo pase eléctrico, ¿no? Y eso uno diría, bueno, entonces acá, esta barrita de acá va a bajar un montón, ¿sí? Pero en realidad no, porque fíjense que el gas natural viene por acá. O sea, el gas natural que llega a la ciudad es este, ¿no? Hace este recorrido. Viene desde la producción, pasa por las plantas de tratamiento, una gran porción va a centrales eléctricas y otra pasa por a los centros de distribución y ahí sí va a la ciudad. Si yo eliminara todo el consumo, cambiara la ciudad de La Plata, le sacaría el gas natural para que pase todo eléctrico, ¿no? Un delirio, pero no importa. Y decís, bueno, eso puede ser bueno en términos de reducción de emisiones, pero en realidad yo voy a empezar a tener mis gastos de calefacción dependientes de la energía eléctrica. Entonces, esta sección que viene acá, ¿sí? Que me abastece de energía eléctrica a mis 5 áreas, va a ser mucho más grande, y al ser mucho más grande voy a tener que destinar mucho gas natural, que es el que principalmente abastece las centrales eléctricas, para generar la energía eléctrica que yo necesito a fin de cuentas. Entonces, voy a dejar de tener todo este recorrido que venía directo a mi vivienda y va a tener que venir hacia centrales eléctricas para abastecer todos esos usos que yo tenía finalmente. Entonces, probablemente en la ecuación final la producción de gas natural vaya a terminar siendo la misma, ¿sí? Lo que a priori parecía una medida interesante para bajar reducciones de gases de efecto invernadero, a fin de cuentas, en la última instancia de la cadena, seguramente hay que hacer los números finos, pero la producción de gas natural, que es la que va a terminar teniendo la emisión de gases, iba a terminar estando. En lugar de emitir en mi vivienda, la emisión iba a estar en las centrales eléctricas. Pero bueno, no me detengo más acá porque no es el caso. Pero esto es un software que se llama LEAP y te permite modelar toda la demanda y toda la oferta. ¿Sí? Acá en transformación, acá se modelan las centrales eléctricas, las refinerías, plantas de tratamiento de gas, bueno, todo lo que mencioné acá hay que modelarlo. Y la demanda también, ¿sí? Hay que modelar las 5 áreas en el caso nuestro. Y bueno, de manera global, el transporte, el alumbrado público, comercial, etc. ¿Sí? Entonces, este software permite integrar y después proyectar todo el funcionamiento del sistema.
Y acá vamos a la implementación de ese año base. Por ejemplo, acá podemos ver, o sea, acá repetimos un poco, pero ya viendo los resultados concretos del trabajo como para que les quede un poco más claro. Yo caractericé a la ciudad, o sea, esto es exclusivamente el sector residencial, acá podemos ver distintas variables sociodemográficas de la ciudad de La Plata y sus consumos de energía, ¿sí? Entonces, para cada radio de ensayo tengo estas 6 variables. Personas por hogar, habitaciones por hogar, me quedo cuál es el porcentaje de viviendas con tipología casa y los hogares por hectárea y los consumos energéticos. Entonces, para cada uno de estos poligonitos yo tenía 6 variables. Y con la técnica que yo les comenté, le pedí al software que agrupara esos radios sensales que tenían entre sí las características que yo les mencioné de parecidas, ¿sí? Entonces me generó áreas homogéneas. Fíjense que lo rojo que está por acá, quien conoce la ciudad de La Plata o la visitó, por acá está la catedral, el eje cívico, etc. O sea, es el lugar donde hay más densidad de edificios, donde es el centro comercial e incluso geográfico del trazado original, que es este cuadrado que ven por acá. El área celeste también la agrupó por su similaridad entre sí, y fíjense que incluso llega hasta los límites del casco fundacional, nosotros tenemos una avenida que se denomina circunvalación, y llega hasta ese límite, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con cómo interpretó el software, por ejemplo, la conformación de la densidad edilicia, la conformación no recuerdo cuál es la variable, personas por hogar, etc. O sea, eso está determinado también por cómo está conformado el código de edificación. Si el código de edificación deja hacer edificios hasta este límite y a partir de acá baja la altura a 3 niveles, y bueno, eso se traslada también a cuál es la conformación morfológica y energética de estos sectores, y que después lo termina identificando el software y separando, ¿sí? Eso está dado por esas cuestiones. Después hay un sector de ensanche, digamos, que sería como la expansión del casco. El verde es el periurbano, y después acá en este sector hay un eje, lo que se denomina eje noroeste, que es un sector de poder adquisitivo alto en la ciudad de La Plata, que también lo caracterizó de manera independiente. Entonces, bueno, eso el software logró, nosotros lo ayudamos un poco identificando variables que permitieran generar esas divisiones o esas clasificaciones, y permitió establecer estas áreas, ¿sí? Sobre estas áreas, entonces, trabajamos como son 5, trabajamos con 5 mosaicos urbanos, y uno para cada uno de los sectores. También medimos temperaturas urbanas, y eso, como les decía, por ejemplo, la condición de invierno es menos rigurosa en el casco urbano, o sea, en esta área roja, que en lo que es la periferia, ¿sí? Si bien esto para una ciudad 10 mediciones no es suficiente, pero bueno, te permite por lo menos tener una aproximación de qué es lo que pasa en el área más densificada respecto de la periferia, ¿sí? Esto, mientras más clarito está, menos riguroso es, y mientras más oscuro está, más riguroso es. Entonces, bueno, también había un correlato entre clima urbano y niveles de consolidación. Por otro lado, cada una de esas 5 áreas también la podíamos caracterizar en su consumo desagregado, ¿sí? El área central, por ejemplo, el consumo neto eléctrico es el más bajo por vivienda, ¿sí? No llega a los 2000 kWh, y el área 4, que era la que yo les comentaba de alto poder adquisitivo, casi que duplica ese consumo, y la conformación interna de esa demanda también es diversa, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahora no tendríamos que ver puntualmente, pero no es lo mismo implementar medidas acá, donde el mayor peso está dado por refrigeración de alimentos, que en el área 4, donde este sector de acá, por ejemplo, si se corresponde debe ser iluminación. Bueno, iluminación tiene un peso importante en el área 4 y acá no tanto, entonces no sería tan importante implementar medidas de ese tipo en este sector y sí en este otro, ¿sí? O viceversa. Entonces, este desagregado no solo me permite ver el consumo total, sino, bueno, en qué se va ese consumo en cada uno de los sectores, tanto para electricidad, para gas natural o combustibles a granel. Y bueno, después puedo hacer un análisis un poco más detallado de ese año base, pero bueno, ahora no viene al caso. Por otro lado, después tenemos que pasar a los escenarios tendencial y eficiente, ¿sí? Y el escenario, bueno,
el tendencial va a referenciar una evolución probable y el eficiente va a ensayar medidas de mejoramiento. Ahí venían las de la tesis de especialización. Y principalmente acá, para cualquiera de los dos, tengo que elaborar proyecciones de PBI, de población y de viviendas. Y acá lo que se trabaja es además con la proyección de demanda de energía específica para los sectores que no son el residencial, porque también había que modelar toda la demanda. Y acá se trabaja con regresiones por medio de variables múltiples, o sea, regresiones multivariables, mejor dicho, donde la variable dependiente, sí, en este caso energía por habitante, va a depender de una determinada cantidad de variables que a priori no las conocemos. Y después habrá que proyectar una oferta de energía, que esto en general sale de información publicada de hacia dónde va a ir la matriz energética nacional. En el caso del sector residencial, también vamos a hacer una proyección doble. ¿Sí? Por un lado, vamos a elaborar una proyección que se denomina top-down, que es econométrica. ¿Sí? Atamos el consumo de energía, analizamos de acá para atrás cómo fue el consumo de energía en relación con el PBI. ¿Sí? Eso en general se suele hacer de esa forma. Se lo vincula con el nivel del PBI del país. ¿Cuál fue el consumo anual de ese año? ¿Cuál fue el consumo de ese año y cuál fue el PBI de ese año? ¿Sí? En general tienen cierto vínculo. Una vez que encontramos los valores que los vinculan, podemos adoptar posibles evoluciones del PBI, que eso sale de fuentes externas, y a partir de conocer esa variable podemos estimar la demanda. ¿Sí? Entonces, de esa forma hacemos una aproximación top-down. Pero también la hacemos bottom-up, o sea, desde abajo. Una vez que ya sabes cómo es el desagregado de tu consumo de energía, podemos hacer algún análisis de cuál es el nivel de ventas que vienen teniendo los distintos equipos, cómo viene siendo la penetración con encuestas previas de distintos artefactos y, bueno, estimar algún valor posible de que, bueno, cuántos equipos puede haber por vivienda a 2040 de tal categoría, ¿no? Entonces eso te permite construir desde abajo la demanda. Entonces ya la estimamos por medio de la regresión econométrica y desde abajo. Por eso acá se ve este grafiquito. Acá lo estimamos a partir del PBI y acá abajo a partir de establecer hipótesis de cuál sería el consumo futuro y la penetración futura. Y acá intentamos calibrar lo más posible esos dos valores. O sea, esto va a venir dado por medio de las proyecciones de PBI. Y estos podemos generar algún tipo de modificación y lograr un ajuste. Entonces, eso lo integramos en el LIP y construimos cuál va a ser, por ejemplo, la evolución del consumo de aire acondicionado, de climatización eléctrica, refrigeración, etcétera, hacia 2040. Acá, bueno, son formas de incorporar los valores que uno tiene que poner, ¿no? Y acá ya empieza a ser necesario un poco la información que traíamos de la tesis de especialización, porque algunos equipos tendencialmente ya tienden a ser más eficientes. Como les comenté, había etiquetados de artefactos que ya estaban siendo incorporados y que estaba planificado que mejoraran todavía más en los años próximos, entonces eso ya lo podíamos incorporar en el tendencial. ¿Sí? Bien. Por otro lado, después hay, en lo que es en la construcción del escenario eficiente, seguimos utilizando la misma evolución del PBI de población y viviendas que se calcularon previamente, y bueno, hay que establecer algún ahorro porcentual también a los sectores que no son residenciales. ¿Sí? Eso ahora lo voy a pasar rápidamente. Bien, y acá en el escenario eficiente, en lo que es el residencial, que es lo que más se desarrolló en la tesis, acá sí podemos, y acá hay que traer exclusivamente el trabajo de la tesis de especialización y ver en cada uno de estos consumos desagregados. Bueno, ya se conoce, acá por ejemplo estamos trabajando en el área homogénea 3, se sabe cómo es ese consumo desagregado de ese sector y se sabe también toda la restante información que yo les había comentado que teníamos respecto de lo sociodemográfico, lo edilicio, etc. Entonces, una vez que sabemos cómo están conformados esas áreas y cómo es su consumo desagregado, podemos ir a la tabla que yo les mostré al inicio y ver cuál sería el ahorro potencial que tendría en cada uno de estos sectores. ¿Sí? Entonces, de esa forma implementamos lo que traemos de la tesis de especialización. Se incorpora el software LIP
Y en este caso, lo que está mostrado acá es la evolución de o sea, cómo cambiaría esa matriz de oferta. O sea, acá arriba tengo la demanda, pero acá tengo toda la oferta. Entonces también hay que modelar cómo se incorporarían las nuevas centrales de generación y si pasarían a ser, habría nuevas centrales eólicas, solares, o más bien se orientarían a las convencionales. Eso para modelar la oferta que va a generar ese escenario. Y después, acá en la demanda, por supuesto, también, si incorporé medidas de mejoramiento en estas tablas, que son, yo las trabajaba por fuera del software, acá traigo los valores y, bueno, le doy toda la información que necesita el software para saber qué pasaría hacia 2040 con esas variables. Y después yo puedo obtener muchísimas salidas muy diversas. Acá yo puse la evolución, por ejemplo, esto es el consumo de energía final de las 5 áreas más los otros sectores que conforman la demanda. ¿Sí? Este sería el tendencial. Después podría haber, por ejemplo, la demanda por combustibles en un año determinado. ¿Sí? Acá puse 2030, o sea, sería alguna de estas barritas, donde puedo ver, por ejemplo, gas natural, cuáles son las áreas o el sector de consumo que más se está llevando ese vector energético. O sea, bueno, el software es muy flexible en cuanto a los resultados que puede dar. Y después establecí algún método de comparación de 5 variables donde utilicé este tipo de gráficos que me dejan ver, por ejemplo, cómo están funcionando el escenario eficiente y el tendencial, o sea, qué resultados terminan dando en función de el nivel de fosilización de la matriz eléctrica, el nivel de emisiones, el costo energético, el costo por generar un megavatio eléctrico, la demanda neta de energía y los requerimientos de combustibles fósiles. Y yo agarré 5 variables que consideré que eran importantes de destacar y analicé el comportamiento de los dos escenarios a partir de estos gráficos que sintetizan un poco esta información que está normalizada entre 0 y 1. ¿Sí? Si no, no puedo hacer este gráfico. Y si vemos el ejemplo, bueno, se puede ver que hay que hacer las proyecciones, como les decía, tanto de PBI, de población, de viviendas ocupadas, ¿sí? Por eso hay que ver lo que tenemos de la fecha que estamos trabajando para atrás. En los 3 casos podemos ver que están los datos hacia atrás, pero también después hay que elaborar las proyecciones hacia el año final, digamos, que uno quiera analizar. Bueno, proyectamos el consumo de energía, entonces, de los distintos sectores, ¿sí? Establecemos algún orden de adición de centrales de generación. Establecemos la proyección, como les decía, top-down del consumo eléctrico residencial. O sea, yo sé que esto viene funcionando de esta forma y estimo que va a funcionar, o que va a continuar así como lo vemos acá en la línea punteada. Eso se hace con una función, como les decía hoy, econométrica. En gas natural, como también vimos hoy al inicio, si bien tiene fluctuaciones, es más pareja la evolución, pero también hay que proyectarla. Entonces, de esta forma sabemos cuál sería el valor global del consumo energético, o estimamos cuál sería el consumo energético a 2040, y eso lo hacemos, como les decía, de forma desde arriba, y desde abajo tenemos que ver el nivel de evolución de ventas, ¿sí? Esto podemos ver desde el 2002 hasta el 2016, cuál fue el gasto por habitante en distintos equipos, en heladeras, en equipos de aire acondicionado, lavarropas. O sea, esto te va dando cierta tendencia de si va creciendo o bajando el nivel de inversión de los habitantes respecto de estas tecnologías. Y con encuestas previas también podemos ver desde el 87, por ejemplo, hasta 2014, que es la que yo realicé. Nosotros en el instituto tenemos 3 encuestas, una del 87, una del 99, una del 2014, y ahora hay otro chico que está haciendo una actualmente, donde se relevaron prácticamente las mismas variables, o sea, por lo menos la cantidad de equipos que había en la ciudad de La Plata, ¿no? Entonces, uno puede ver cuál fue la evolución de la penetración de heladeras simples, de heladeras con freezer o de freezers individuales, ¿no? Esto es un ejemplo. Para el resto de los equipos hubo que hacer lo mismo. Entonces, uno sabe cómo evolucionó de hoy para atrás, y acá ya son hipótesis que yo establezco en función de lo que veo hacia atrás y lo que veo del nivel de inversión de ventas. Bueno, pongo una hipótesis de cuál sería la penetración de equipos que habría de cada uno de estos tipos a 2040. ¿Sí? Bueno, esto lo paso, ya está. Si no me detengo demasiado. Bien, acá, esto ya lo dije también.
Entonces, una vez que integramos todo el software, que ya le dije cómo va a ser, qué medidas voy a implementar, cuáles son los equipos qué cantidad de equipos pienso que va a haber por vivienda, cuáles son las posibles medidas que voy a implementar en cada área. O sea, ya le di toda la información al software, le dije cuál es la oferta de energía, ya incorporé toda la información que les venía mencionando. Bueno, puedo sacar resultados que me interesen. Por ejemplo, acá voy a ver la demanda neta de gas, ¿sí?, para la ciudad de La Plata. Lo gris es residencial. Pueden ver que el gris es el escenario eficiente, o sea, yo implementé muchísimas medidas de mejoramiento y lo que se alcanzó es que se estabilice la demanda y no continúe creciendo, ¿sí? Y el tendencial, si uno no hiciera nada, continuaría con un incremento de este estilo, ¿sí? Entonces puede verse que la reducción a partir de implementar muchísimas medidas de mejoramiento sería de un 30% aproximadamente. En el caso de la energía eléctrica, que es este que se ve acá, el tendencial también es el punteado, y a partir de implementar también muchísimas mejoras, el consumo continuaría creciendo, pero con una pendiente bastante menor. Y el ahorro que se alcanzaría es del 25% aproximadamente. También podemos ver el consumo neto también por usos, discriminado por usos, ¿sí?, cómo evolucionaría discriminado en climatización, cocción, bueno, los 9 usos que veníamos viendo, tanto en el tendencial, que sabemos que va a continuar creciendo, y en el que yo implementé muchísimas medidas de mejoramiento, ¿sí? Entonces, de vuelta, podemos ver, por más que esta demanda continúe de forma estabilizada, y a pesar de que la cantidad de viviendas va a seguir incorporándose, bueno, puedo ver cuáles van a seguir teniendo peso importante dentro de esta demanda, y es climatización. Está claro que es climatización, que es lo gris. Y agua caliente sanitaria en menor medida a partir de implementar estrategias como colectores solares de agua, ¿no? Entonces, bueno, el programa me permite ver muchísimas salidas, y bueno, acá también hay sintetizadas otras variables, pero no son tan importantes. Hasta acá llegamos con escenarios. Si quieren, cortamos acá, hacemos algunas preguntas, síntesis, tomo un poco de agua, como quieran. Vamos, yo creo, más allá de una pregunta, va a ser una reflexión, pero un poco lo que Pedro nos fue mostrando y un poco lo que habíamos conversado, fíjense que son como distintos instrumentos y herramientas para argumentar y justificar los análisis o los estudios, ¿no? Más allá después del paso a paso, la metodología y la experticia del tema, que es sumamente interesante. Digamos, cuando uno utiliza una herramienta, una metodología, primero fíjense también cuando fue planteando, ¿no?, cuáles son los objetivos, cuál era la hipótesis, qué quería perseguir, y luego no creo que haya demasiados, pero por ahí seguramente más de una opción de utilizar herramientas metodológicas para poder demostrar eso que yo estoy planteando o estoy argumentando, ¿no? Entonces, en general, un poco creo que lo que más interés tiene es eso, ¿no?, de mostrar las herramientas y la precisión en cada uno de los puntos, o cuando tenías que salir a inventar o a traspolar, digamos, esta información que no la tenés tan simplemente, aparecen estas ecuaciones o estas variables con los errores, esto ya es estadística, en donde vas trabajando con esa información que tenés que generar y crear. O sea, uno no se puede detener, o como vos planteabas, decir, bueno, tengo que encuestar 5.000 hogares o tengo que encuestar, no sé, 10.000 hogares. Es imposible. Entonces uno tiene que buscar herramientas analíticas que en gabinete o en el escritorio, digamos, o en la computadora, podés desarrollar justamente para no detener tu investigación. En esto se acuerdan, chicos, cuando yo les digo, bueno, cuando ustedes plantean un tema, qué posibilidades reales, ¿no? Cuando decíamos los recursos económicos, los recursos temporales, la cantidad de personas que se van a dedicar a hacer esto. Bueno, son ustedes, porque no es una tesis individual, entonces no tenés demasiada posibilidad, entonces tenés que salir a buscar estos recursos que Pedro nos mostraba muy bien y muy claramente. Simplemente ese comentario. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien se anima? Nunca se animan porque dicen que los temas son como complicados y que no se entienden y que bueno, que nos preguntar, pero bueno. Que nos pregunten sobre su tema y debatimos. Ahí está, y tenemos a Marcelo y a Julieta que seguramente lo van a comentar. Arranca Marcelo, después Julieta, vamos.
Buen día, Pedro. Simplemente corroborar que lo que vos le llamas el año base es la recolección de datos con los que vos generás un modelo de partida. Ujú. Y después, a partir de ese modelo de partida, vos vas a lograr las proyecciones, las predicciones, proyecciones. Entonces, eso es el año base, un modelo de partida para el análisis. Exactamente, sí. A ver si tengo el gráfico acá. Sí, no sintetiza todo, pero es lograr esto para 2014. O sea, es lograr saber el consumo de energía del área 1, del área 2, del área 3, del área 5, el consumo de transporte, del comercial, industrial, etcétera. O sea, toda la demanda de energía de 2014, a partir de toda esa recolección que les mencioné previamente, la tenemos que modelar acá en el programa para el año de partida, que es ese. Esto en cuanto a la demanda, después en lo que es centros de transformación y recursos también, por supuesto. Y esto además, como les mencioné en las diapositivas, no se queda solo en conocer la demanda de esta área, sino, bueno, cómo es internamente esa demanda, ¿sí? En cuántos, o sea, cuáles son los pesos de los consumos energéticos que estoy teniendo ahí, o sea, qué es lo que más me incide en cada una de las áreas, cómo es la conformación sociodemográfica, cómo es su morfología urbana, y en base a eso, después yo tengo herramientas para decir, bueno, en el área 1 puedo implementar reciclado de edilicio por tal motivo. O, por Pedro, ejemplo, perdón. Entonces, ¿el año base incluye proyecciones o no? Esa es la pregunta. no, el año No. base es 2014. Las proyecciones, fíjense, esto está por acá. El año base está acá, ¿sí? Yo caracterizo socioeconómicamente a nivel urbano mi caso de estudio y caracterizo su demanda y su oferta de energía. Cuando paso a la etapa de escenarios, me voy a hacer proyecciones socioeconómicas que van a ser tanto para el tendencial como para el eficiente. Pero acá establezco como la foto de partida, ¿sí? Todavía no sé si voy a ver, todavía no miro cuántos televisores se están vendiendo, ahí no, todavía no me meto en eso. Es conocer mi objeto en el punto de partida y lo desagrego lo más que pueda, ¿sí? Con toda esa información después sí voy a poder hacer proyecciones, elaborar tendencias y demás. Gracias, Pedro. De nada, de nada. Ahí Julieta y después Silvina, vamos. Vale, Julieta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen Muchas día. gracias por la exposición, muy buena. Y la verdad que a mí me interesa bastante el tema porque yo, bueno, también más o menos quiero hacer algo parecido, pero de la parte de industria. Bien. Y te quería consultar, ¿de dónde sacaste justamente la información esa que después armás todo el esquema de la demanda? Bien. O sea, todo Toda esa información, sí. lo que pasa, claro, la parte de industria estaría incluida acá. Sí. Secretaría de Energía, bueno, ahora ya están bastante desactualizados, pero publica para los distintos distribuidores del país el consumo desagregado por sector. O sea, vas a tener residencial, vas a tener industria, comercial, etcétera. O sea, eso lo puedes sacar de Secretaría de Energía. Después está ADERA, que es la Asociación de Distribuidores de Argentina. Ahí también hay compilación de información, hay planillas Excel que están buenas. Seguramente también esté desagregado el consumo para industria. Para gas natural es más difícil, lo vas a tener para Salta, no para la ciudad, sino para la provincia. Ahí tenés que usar datos operativos de Enargás. Es una página que está buena porque se actualiza, o sea, tenés los consumos y la cantidad de usuarios del último mes. Y de acá para el año 93 tenés todo. Así que ahí podés tener buena información. Y después no se me ocurre mucho más. Quizás del balance energético nacional puedas sacar algún valor global, pero no sé si te va a servir. O sea, lo vas a saber para nivel país. No sé, perdón, no sé, Pedro, si de Camesa podés sacar algo, que tal vez tienen algún informe para nosotros. Camesa también, sí, es verdad, es verdad. Tenés los informes anuales y mensuales que también se descarga un Excel y Sí. ahí lo que está bueno es que tenés la información mensual.
Claro. Digo, porque también podés tomar esa información mensual eléctrica con la de gas, entonces vos podrías ir armando una tabla Claro, después que te organiza, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Bien. Buenísimo, perfecto. Muchas Bueno, gracias. Silvina. Sí, buen día, muchas gracias. Yo solo, en realidad, me sumaba un poco a la pregunta de Marcelo y en realidad lo que quería preguntar es, ¿el 2014 lo toma porque es el punto inicial de la tesis o por alguna otra razón en especial? Mm. Sí, yo la tesis la defendí en el 18 y la empecé en el 13. O sea que fue el periodo, o sea, yo empecé mi beca en el 2013, con lo cual empecé a recolectar información y digamos que el 14 fue el punto donde más elementos pude hacer confluir. eh, y bueno, por ese motivo se optó por ese año. Además, porque ya en un punto tenía que empezar con las proyecciones y demás, así que tuve que poner establecer yo un año determinado y a partir de ahí ya listo. De acá para adelante ya no hay más nada. Otra cosa que hay que considerar es que vos, si entras a buscar hoy información de este tipo, no la tenés, no tenés publicada toda esta información para el año 2021, por ejemplo. O sea, vos probablemente puedas reunir todo esto para 2019, 2020, con suerte. Entonces hay como un desfasaje entre la publicación de la información y lo que vos querés hacer. Pero esos son un poco los motivos de por qué elegir ese año. Bien, sí, me imaginé algo así, pero quería corroborarlo. Gracias. Y no se asusten de la cantidad de años que dijo Pedro de que empezó a trabajar hasta que la defendió, pues es una tesis de doctorado, ¿no? O sea, sabemos que, y bueno, y el espesor, digamos, y la complejidad que nos mostró justamente tiene que ver con ese alcance, ¿sí? Alfredo, vos tenías una pregunta. Ujú. Pero vos sos un buen hacker, Alfredo, así que sabemos de tus experiencias, digamos. ¿Querés, ¿Querés contestar vos, Pedro, o yo después te ayudo? Dale. Sí, siempre va a depender un poco depende de qué tribunal te toque de evaluación primero. Pero segundo, también incide mucho qué tipo de tesis estás elaborando. Si tu tesis es más orientada a desarrollar una metodología, quizás tu nivel de error pueda ser más grande. Ahora, si tu tesis es aprobar un prototipo y querés obtener un valor determinado o conocer el resultado final de la implementación de un sistema, no sé, cualquiera que querramos saber, ahí sí entra a jugar mucho más, a tener mucho más peso, que verdaderamente tu nivel de error no sea tan grande. Entonces me parece que hay muchas cuestiones en juego ahí. Primero, quién te evalúa, cómo te evalúa. Segundo, qué estés desarrollando, la persona que lo esté haciendo que esté desarrollando. Y bueno, después, si el nivel de error es muy grande, podría llegar a solicitarse que se mejore la recolección de información. No suele ocurrir, o no llegan a instancias donde se envía el trabajo de tesis cuando hay un nivel de omisión tan grande, ¿no? Hay directores que
que evaluarán la situación y dirán, no es recomendable que lo envíes en este estado, recolecta la información que haga falta, o se reorientará el trabajo como para que vos puedas no depender tanto de tus resultados, sino no está en tu habilidad o en tu posibilidad de relevar toda esa información que necesitas. Después, bueno, hay prácticas, malas prácticas de ética que ya exceden un poco la conversación, eso ya obviamente deberían quedar descartadas de plano, ¿no? Pero más que esto no te puedo responder. Sí, yo agregaría y un poco reforzaría esto que vos decís. Primero una cuestión, digamos, ética, y un poco también el director y el alumno va llevando, digamos, todos estos temas sostenidos justamente de estas revisiones, ¿no? Donde vos, si planteás una metodología o un formato que estás generándolo, o sea, que no existe, no es que estás tomando, como por ejemplo vos hablabas esto de las intervenciones, me sale de los parches urbanos, pero de este trabajo de las obstrucciones solares, por ejemplo, donde ya es una tesis que fue defendida, fue validada, y vos tomás eso como un insumo y una metodología, o generás vos tu propia metodología con tus propias variables. Obviamente hay una discusión, hay un trabajo de corrección y verificación con la dirección de la tesis que te va a ayudar y validar y sobre todo cuestionar. ¿Estás seguro de esto? Vamos a ver esto, busquemos el enfoque, vayamos por acá, por allá. O sea, generás todo ese marco de incertidumbre justamente para poder validarlo. Y después, bueno, los evaluadores, que son pares o son personas que están dentro de la misma temática, obviamente, digamos, conocen el contexto y saben, digamos, sobre el tema, con lo cual también pueden interpelar, ¿no? Y sobre todo en estas cuestiones más novedosas, van a buscar, digamos, esos antecedentes justamente para validar esa presentación, ¿no? Creo que en general, digamos, ocurre así. Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta o pregunta más que quieran hacer? No, a vos te queda algo, ¿no, Pedro? Que querías, tenemos, Sí. O sea, ya estamos a las 11, pero si querés tomemos 10 minutitos más para algo que quieras contarles de algún trabajo, de alguna cosa, Dale. como para cerrar, elegite lo que te parezca más significativo y lo terminamos. Dale. Muestro 4 o 5 trabajos que toman otro tipo de metodologías o que replican un poco algunas de las que ya vimos, esas quizás las paso más rápido. Pero les dejo los títulos de los trabajos, y algunos son más afines a sus temas, después los buscan y los pueden leer más detenidamente. Por ejemplo, les traje este que es la metodología para la evaluación del potencial solar en establecimientos hospitalarios. Este se publicó en Averma el año pasado, es de un becario del instituto, también formo parte de ese trabajo yo. Y bueno, ahí principalmente lo que se hizo fue trabajar con los hospitales públicos de la ciudad de La Plata, simular su radiación solar sobre las superficies, y bueno, relevar también otras variables características que lo que le permitía era generar tres índices puntuales para todos los edificios. Un índice de captación, un índice de sustitución de fuentes y un índice de inyección, o sea, cuánto podría inyectar en función de la demanda que tiene y de la posible producción fotovoltaica de cada uno de los hospitales. Cada uno de estos establecimientos entonces podía ser ordenado en función de estos tres índices. No importa ahora detenernos muy bien cómo está calculado cada uno de ellos, pero principalmente el insumo principal que necesitaba era conocer la posible captación solar de cada uno de los edificios sobre las distintas caras del mismo, y bueno, después vincularlo con otras variables morfológicas o propias del modelo o de su demanda energética, ¿no? Para poder categorizarlos y ordenarlos de menor a mayor en función de cada uno de estos tres índices. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cuál sería si hubiese una política de inyección de fotovoltaico destinado a este tipo de edificios o edificios públicos? Bueno, ¿a cuál sería conveniente destinarle implementar este tipo de sistemas en función de este índice, por ejemplo, de inyección? O sea, ¿cuál sería el que más energía podría inyectar en función de su superficie disponible, o sea, del sistema que yo le podría llegar a incorporar y de su consumo de energía? Bueno, este tendría un superávit y podría inyectar mucho más energía que los restantes, probablemente por una cuestión morfológica y de emplazamiento, ¿no?
pero lo que permite entonces esta metodología es ordenar de menor a mayor en función de 3 variables, por ejemplo, bueno, índices en este caso, cuáles son los más propicios para determinada cuestión, ¿no? Sustitución, inyección o directamente la captación del edificio. Para eso, pues, por eso les comentaba hoy que después teníamos otras herramientas un poquito más adecuadas o más modernas, si quieren, para la simulación solar. Y este corre sobre Rhino 3D y está escrito en Grasshopper. También usamos en otro trabajo Design Builder, que es bastante intuitivo, pero bueno, es pago. Este es libre y en este trabajo está subido, está colgado el modelo, o sea que ustedes tienen que descargar para meter el plugin que tienen que incorporar a Rhinoceros, que lo escribió el autor, Santiago. Con lo cual, si tienen el Rhinoceros, bajan esta aplicación que desarrolló él y lo pueden correr sobre sus modelos. O sea, por eso me interesaba mostrárselo, porque si hay alguien que está queriendo hacer este tipo de trabajo, esta herramienta está disponible y es gratuita. Bien, el segundo trabajo es uno que trabajamos con la identificación de perfiles de usuarios, ¿sí? Que partió la información de base, fueron las encuestas que les comenté hoy al inicio, y acá lo que se hizo fue intentar agrupar, ya no importaba dónde estaban ubicados a nivel urbano, no importaba agrupar áreas de la ciudad, sino que importaba juntar usuarios para ver cómo era su comportamiento interior, generar perfiles, ¿sí? En este caso lo que se hizo fue generar 5 perfiles de usuarios. Entonces, con todo el cálculo que yo les mostré inicialmente, ¿no? Donde relevábamos la cantidad de equipos, la frecuencia de uso, etcétera, se calculó la demanda de energía para las 395 viviendas que les mencioné hoy, y se las ordenó de menor a mayor y se armó un histograma, ¿no? Entonces se recortó este histograma de frecuencias en 5 partes. Las primeras 4 equidistantes, el perfil 5 es el de mayor consumo, va de 100 GJ por año en adelante, pero los primeros 4 van de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75 y así. Y bueno, entonces ya sabemos cada una de las viviendas si pertenece al perfil 1, perfil 2, perfil 3 o al 5, y después las podemos caracterizar bien en detalle, ¿no? A ver cómo es su comportamiento interno. Y, por ejemplo, podríamos ver todos los que son, o el promedio de personas por hogar de los perfil 1 estaba en 1,33, ¿no? Por ejemplo, contra el perfil 5, que es 3,5 personas por hogar. Entonces eso ya te está explicando en cierta medida por qué ese P5 consume más que el P1. Cuáles son las tipologías de vivienda preponderantes en cada uno de los casos, ¿sí? Por ejemplo, el P1, ¿sí? Los de menor consumo, principalmente son departamentos. El P5 se reparte entre viviendas de 1 y 2 pisos, fundamentalmente, ¿no? Entonces esto también empieza a configurar la demanda. ¿Y eso para qué? Bueno, porque es un abordaje posible también para implementar medidas de mejoramiento. Hay una distribuidora española que tenía un eslogan que era dime cómo consumes y te diré quién eres. Entonces, en función de tu consumo mensual de energía, también te asignaban a un perfil, ¿no? Y te daban posibilidades, o sea, te daban con cierto grado de error de probabilidad cuál era tu posible conformación de tu consumo, ¿sí? Y esto apunta a algo similar, o sea, también podemos saber cuál es la demanda de energía desagregada de cada uno de estos perfiles y decir, bueno, seguramente es probable que el P1, su mayor demanda, esté destinada a, por ejemplo, agua caliente sanitaria. Entonces, si vos te llega tu boleta de electricidad, se te asigna que sos un P1 y podría haber algún programa destinado al mejoramiento de artefactos, ¿no? Que te permita a vos obtener una reducción en la compra una reducción en el costo de la compra de un equipo de agua caliente sanitaria más eficiente, ¿sí? Que pases a un termotanque con un etiquetado A o lo que fuera, ¿no? O incorpores un colector de agua solar con algún descuento, o sea, siempre orientado a el mayor peso de tu demanda, que está determinado en función de a qué perfil estés ubicado, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo apuntaba a identificar perfiles, conocer su comportamiento,
y a partir de eso reconocer cuáles podrían ser eventuales medidas de posible implementación en cada uno de los casos, ¿no? Este otro trabajo es reciclado masivo del envolvente urbano de edilicia, basado en el procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Esto ya trabaja con imágenes satelitales. Quienes estén o conozcan el tema, esta explicación quizás les resulte un poco básica, pero no trabajamos exclusivamente con una imagen convencional, ¿sí? solo con la información del color, sino que la imagen satelital, dependiendo de qué tipo de satélite se utilice, por cada píxel nos entrega mucho más información, nos entrega información de 4 bandas del espectro electromagnético, y a partir de esas 4 bandas, que era el caso de este satélite, uno puede reconocer lo que se denominan firmas espectrales, ¿sí? Se conocen para los materiales, por ejemplo, en este caso de techos, cuál es el comportamiento de esas 4 bandas de, por ejemplo, las losas, los techos de chapa, los techos de teja, etc. Entonces, en base a lo que te está devolviendo cada píxel, la información de cada una de esas 4 bandas que te devuelve el píxel, uno podría estimar digamos, reconocer cuál sería el tipo de cubierta que está en ese píxel, ¿no? Entonces, de manera semiautomatizada, para un determinado sector urbano, uno podría identificar cuáles son los distintos tipos de cubierta que hay en cada una de las parcelas que constituyen este sector, ¿no? Entonces, a partir de identificar esto, uno establece un valor de K, un coeficiente de transmitancia térmica para cada una de esas cubiertas, y la propuesta del trabajo era, bueno, ver cuáles eran los sectores donde más ahorro potencial de energía había si se implementaban medidas de mejoramiento de esas cubiertas. Entonces se establece un K de base de cada una de estas tecnologías, y se establece un K mejorado a partir de incorporar aislantes térmicos. Entonces eso nos permite después, con el software, un software GIS, de muy sencilla aplicación, encontrar, bueno, cuáles serían, los rojos son los que mayor ahorro potencial tendrían en función de la superficie que tienen y la materialidad que tienen. Esos se están dando que tienen un alto ahorro energético. Se puede también totalizar en un determinado sector urbano y saber cuánto ahorro de energía se generaría a partir de mejorar estas cubiertas, ¿no? Sabiendo, bueno, cuál es de cada tipo, qué tipo de intervención habría que hacer, etc. Este trabajo lo escribió Graciela Viegas también, yo fui coautor de este trabajo, y estaba en la revista de urbanismo de Chile. Bueno, este es un trabajo que está en una revista brasilera, también lo escribimos en coautoría con Graciela Viegas, y en este fue las mediciones de temperaturas urbanas que yo utilicé para la tesis. Se midieron temperaturas en invierno y en verano, y también se identificaron distintos comportamientos térmicos en los distintos sectores de la ciudad, ¿sí? Principalmente el sector más consolidado presenta una inercia térmica mucho mayor en relación a lo que es la periferia, así que quizás oscila mucho más que el centro de la ciudad, ¿no? Entonces lo que hicimos fue agrupar, son 10 mediciones, para no tener 10 curvas y que sea imposible de leer, agrupamos mediciones en función de su similaridad, y agrupamos en 3, clasificamos en 3 esas mediciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la línea llena es la del casco urbano, ¿sí? Para invierno. Entonces se ve que tiene muchísima menos oscilación, si baja a 10 y sube hasta casi 15, y por ejemplo esta punteada es la periferia, la más alejada, ¿no? Entonces llega a temperaturas de 5 y casi 15, o sea que se ven comportamientos bastante diferenciados. Cuando este tiene una amplitud mucho más baja, este llega a temperaturas prácticamente similares a la del casco, pero bajan muchísimo más. Entonces, implementar medidas de mejoramiento térmico en la periferia es necesario y va a generar un impacto menor que si yo le implemento en el casco urbano, ¿sí? O sea, necesitaría incorporar más aislación. Si voy a generar aislación térmica en la periferia, para lograr resultados equivalentes a lo del casco, tendría que darle más aislación, porque mi condición de temperatura exterior es más extrema, ¿sí? Baja a bastante menos grados que lo que se ve en el casco.
Bueno, en cuanto a verano había un comportamiento similar, pero inverso, ¿no? También lo pueden encontrar, es una revista brasilera que se llama Mete Construido y es de 2018. Este es está fresquito, está en prensa y va a salir ahora, supongo que este mes. Este es un modelo estadístico, lo que les comentaba hoy, ¿no? Cómo pasar de los lugares donde yo tengo la información a donde los sectores donde yo no tengo. Bueno, acá mejoré un poquito el modelo que les había mostrado en la tesis. Ahora pasé a trabajar con uno de 3 variables, hice un análisis un poco más exhaustivo de otras posibilidades de configuraciones de esa ecuación de regresión, y bueno, obtuvimos un modelo que dependía de la cantidad de departamentos, o sea, el porcentaje de departamentos que había en relación al porcentaje de casas en cada radio censal, la cantidad de habitaciones por hogar, y una tercera variable que yo para este gráfico no incorporé, pero es la cantidad de personas inactivas. O sea, con esas 3 variables, sabiendo el valor de esas 3 variables de cada uno de estos sectores donde yo no tengo la información, puedo estimar el consumo de gas natural con un grado de error, sí, importante, pero por lo menos me acerca. Esto tenía un R cuadrado, o sea, un nivel de ajuste de, nos llegó a ver acá, 60%, de 0,6 en realidad, ¿no? Que bueno, sí, por supuesto es un error que es importante, pero te permite y medianamente replica un poco lo que sucede a nivel urbano, ¿sí? Si yo miro este sector de acá, que era el rojo que les describí hoy, que era el más denso, etcétera, me está replicando un consumo de energía más bajo que en el resto de la ciudad, y eso es porque son departamentos más chicos, con menos cantidad de personas, etcétera. Entonces, si bien tiene un nivel de error, bueno, a nivel global y ante la falta de información, este mapa resulta de mucho valor para después poder elaborar otro tipo de trabajos. Además, si uno encuentra esa ecuación de regresión, también puede ensayar distintas posibles evoluciones de lo que sería la conformación urbana. O sea, si uno quiere modelar un nuevo sector, decir, bueno, la ciudad se va a ampliar para tal sector y va a ser de características de baja densidad y principalmente casas, ¿no? Entonces, uno podría utilizar esta ecuación y estimar cuál sería el consumo de energía de ese ensanche urbano, por lo menos en cuanto a gas natural, y anticiparse y quizás, por ejemplo, decir, bueno, mejoremos un poco digamos, la densidad urbana y hagámoslo un poquito más compacto, ¿no? Entonces, ¿eso cómo impactaría en el consumo de energía? Bueno, esta ecuación te permitiría saber a priori, bueno, ante algún cambio de esas variables, saber si eso impactaría o no en el consumo energético. Y este que está acá es el último. Bueno, perdón, este va a salir en cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, supongo que este mes, así que ese también ya lo van a poder, si les interesó, pueden ir a verlo. Y bueno, por último, este es un trabajo que se llama Reciclado de edilicio de una vivienda de interés social en Berisso, Buenos Aires. También está escrito en coautoría con Graciela Viegas, y bueno, lo que se hizo fue incorporar aislación térmica en una vivienda de interés social y realizar mediciones antes y después del mejoramiento. Estas son las temperaturas de la vivienda sin el reciclado, lo verde es la temperatura exterior. Y bueno, a modo de síntesis de esto, bueno, como ven acá, se incorpora aislación térmica en muros, cubierta, ya sea en una losa que había o en un cielo raso que se incorporó. No se logró cambiar carpintería, sino que lo que se hizo fue incorporar a modo de simulación, digamos, incorporar un nylon a modo de segundo vidrio para ver si eso mejoraba un poco. Pero bueno, esa fue la versión low cost del reciclado, porque ya el dinero del proyecto no daba para más que eso, ¿no? Y bueno, lo que se encontró es que ante la vivienda sin reciclar, las oscilaciones de la temperatura interior de la vivienda eran muy grandes, ¿sí? Llegaba a valores menores a los 15 grados, y bueno, en algún momento superaba los 20, pero fíjense que tenía picos muy, muy importantes, y este sector que se ve acá es cuando ya tenía todas las medidas implementadas, y fíjense que las oscilaciones son mucho menores. La temperatura interior de la vivienda es mucho más pareja, no tiene descensos que estén por debajo de los 15 nunca,
y bueno, después para arriba quizás sí, pero en ese caso probablemente sea el encendido de algún tipo de equipo y demás. Pero fundamentalmente acá fue, bueno, la aplicación de un proyecto de investigación, la medición previa sin reciclado y la medición posterior con el reciclado y el análisis de toda la información de las temperaturas interiores de la vivienda. Así que bueno, eso era como un salteo de distintos temas bastante variados, pero pueden ser de su interés. Y acá de vuelta abrimos si tienen alguna pregunta o duda. Bueno, perfecto, Pedro. Gracias también por compartir estas publicaciones, estas revistas, si bien ellos están investigando, analizando y buscando bibliografías sobre todos los temas que están trabajando, pero hay varios temas que obviamente están en relación, ¿no? Así que buenísimo que nos acerquen. No sé si queda alguna otra pregunta final, algún comentario final. Aprovechémoslo a Pedro, que ya estamos abusando de su sábado. No pasa nada, no pasa nada. Así que bueno. Bueno, si no tenemos más, ya tenemos suficiente material y cosas para avanzar. Ahí yo, mientras vos arrancabas, ya había bajado del Instituto IPAC tu tesis de especialización, que está colgada, así que se las compartí a los estudiantes. No está publicada la de, o colgada la de doctorado, ¿no? ¿En ningún lado? Debe estar en... Porque en el INENCO no está, dice, o sea, como que, o sea, te aparece tu nombre, pero no sé si hay que solicitarla, digamos. Me parece que está en CONICET, es subida. Ah, me voy a meter en CONICET entonces, a ver si aparece, así les paso el link, como para, bueno, terminar de ver si alguien quiere profundizar sobre algunos de los datos y cosas que vos nos mostraste, ¿no? Así que bueno, Pedro, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por tu dedicación y bueno, por tu claridad sobre todo esto. Creo que nos has mostrado y dado una cantidad de herramientas y de insumos y de enfoques que están buenísimos y bueno, ya no tienen excusa para decir que, digamos, o sea, por lo menos para empezar a investigar y curiosear sobre ciertos aspectos metodológicos que creo que están muy buenos y que varios de ellos pueden implementar. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande desde Salta. Bueno, igualmente por allá. Gracias, Pedro. Que estés bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Pedro. Bueno, ¿están ahí todos? Están calladitos, muditos. Estamos. Bueno, hacemos 10 minutitos, son 10 y 22, a 8 minutos, a y media nos juntamos, ¿les parece? Sí, perfecto, ¿Volvemos? gracias. Dale. Bueno.